¿Qué tal, trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Esta semana tenemos otro podcast muy especial. Vuelve aquí a Trión en Vena el doctor Roberto Cejuela, responsable del Universidad de Alicante y uno de los culpables de los éxitos de los señores Roberto Sánchez Mantecón, Cantero, Baxter, Marta Pintanel, etcétera, etcétera. Alguien que pilota muchísimo para dar protagonismo y voz a la corta distancia. Quédate, que arrancamos. Pues ya tenemos aquí, en el centro de las imágenes, en grande, gordote, grandote, el protagonista de hoy, el Roberto Cejuela. Doctor, bienvenido una vez más aquí al podcast, a tu casa, Triatlón en Vena. Bien hallado. Y bueno, a Irra, que lo he puesto a mi altura, pero yo creo que hoy merece estar un poco más grande, con más protagonismo. Israel González, la revista de referencia cuando se habla de la corta distancia. Por lo tanto, un lujazo tenerte por aquí y que nos hayas traído a Roberto aquí a casa. Muchas gracias, un placer estar una semana más por aquí. Yo cuando habléis demasiado de larga ya sabéis que me escondo. Pero bueno, para hablar de corta distancia siempre me gusta estar aquí. Más si con gente como con Robert. Pues nada, yo creo que el pretexto perfecto es el exitazo, ¿no?, de la factoría de Lua, y especialmente con esa Copa de Europa de Quarteira y otros tantos resultados. La temporada aún no ha arrancado y ya empezamos a ver cómo los resultados de ese grupo de Cejuela empieza a dar sus frutos, ¿no? Victoria, otra más para David Cantero, cuarto, si no me equivoco, el señor Edo. Y por ahí Pintanel, que creo que es una de las nuevas incorporaciones, también con mejor española. Fue Irra, si no me equivoco, es cuando yo la patino y resulta que no, pero fue la mejor. Pues Luz de novena, la mejor española. Así que estuvieron ahí los tres pupilos encabezando la triarmada. Pues Roberto, ¿cómo se valora un inicio y un arranque tan positivo? Pues hombre, evidentemente los resultados siempre dan el respaldo al trabajo, ¿no? Al final los bloques de entrenamiento de invierno son largos, son periodos en los cuales todo el mundo trabaja con mucha ilusión y de la mejor manera que cree. Y el inicio de las temporadas, pues es importante que el deportista tenga un resultado positivo respecto a sus expectativas para que ese trabajo que ha hecho, pues sienta que va en buen camino, ¿no? Entonces empezamos temprano en febrero en la Serie Mundial de Abu Dhabi con el séptimo puesto de Mantecón y noveno de Cantero, y luego pues la siguiente parada venía por aquí por la Copa de Europa de Quarteira, que van un poco de rebote Pintanel y Cantero porque ellos iban a competir en las Copas del Mundo de abril que había en Brasilia y Viña del Mar, pero se han aplazado a final de año. Y Zanero sí que era su objetivo inicial de temporada, porque los Junior, el Podium Junior del 2024, tenía plaza para esta Copa de Europa, que en principio era su primera carrera élite para esta temporada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muy bien. Irra, cuenta un poco a la parroquia, porque Izanedo sí que es un nombre que suena, no sale ahora de la nada, pero cuéntanos un poquito de dónde aparece este chavalín. Bueno, pues Robert nos puede dar más referencias, pero bueno, básicamente acaba de saltar de categoría junior, ¿no? Y bueno, lo que comentamos un poco fuera of the record es que al final ahora las pruebas internacionales junior, incluso las nacionales, acostumbran a hacer formatos de semifinales, finales, etcétera, donde se compite en distancia super sprint. Y ahora su primera experiencia élite, lejos de irse a una prueba sprint para coger esa adaptación a ese nivel y tal, se han metido una prueba olímpica y una prueba de nivel donde se corrió mucho. Entonces, bueno, pregunta para Robert, ¿cómo en tan pocos meses ha conseguido adaptarse de esas pruebas en junior, en super sprint, a meterse ya con la élite mundial en una distancia olímpica como esta? Sí, el pasado año él hace primero de universidad, que es su último año junior, y precisamente gana Copa de Europa de Quarteira, gana Copa de Europa de Melilla en distancia sprint. Y luego sí que es cierto que en el calendario europeo hace dos super sprint, ¿no? Gana otra Copa Super Sprint allá por el mes de junio y hace el Campeonato de Europa que era super sprint, porque este año volvió a distancia sprint. Hizo sexto ahí. Entonces ya para final de año ya fuimos trabajando un poco más de volumen en su verano, ya no tenía clase y vino a unas concentraciones en el CAR de Sierra Nevada. Tanto una primera en la que acompañó a Sánchez Mantecón para preparar los Juegos Olímpicos de París y otra en agosto,
y ahí fue trabajando un poquito más de volumen de entrenamiento de forma moderada, porque a final de año ya preparamos su debut en distancia olímpica y se vino con nosotros, con Mantecón, con Cantero y con Pintanela, a la Copa del Mundo de Tonjón, en la cual hizo el 18. Ese ha sido su debut en distancia olímpica en el mes de octubre del 2024. Por lo tanto, ya viene con un poco de trabajo, de deberes hechos del verano, porque al final, aunque sí que en categorías inferiores hay distancia super sprint, pero luego ya cuando estás en élite, son olímpicos. O sea, por ejemplo, este año todas las series mundiales, a excepción de una, son olímpicas. Del calendario de Copas del Mundo, a excepción de 2, todas son olímpicas. Y las que son con semifinales, final y series, por ejemplo, el fin de semana pasado en la Copa del Mundo Indoor de Lievin, que Izan participó, eran mínimo 3 series. Como mínimo, si no 4, en 4 o 3 horas, ¿no? Entonces, al final, la capacidad aeróbica sigue siendo determinante. Entonces, como te digo, bueno, pues ha ido desarrollando su base de rendimiento en estos meses, desde el verano pasado. ¿Cómo crees que ha sido? Porque claro, Izanedo tiene 19 años, hace 20 este año, pero es que no es una excepción Cantero Well. O sea, tú coges toda la lista de resultados de cualquier Copa del Mundo, Copa de Europa, y ni intentado ver algo por debajo del año 2000. O sea, todos son ahora 2003, 2005. Entonces, ¿cómo crees que está cambiando de la época de Noya, Mola, Chente, Usío y todo, hasta llegar aquí, ¿no? Donde ya todos los jóvenes están ahí delante y los mayores, tipo Serrat, Chente y tal, pues ya van un poco hacia atrás en detrimento de los jóvenes en estas pruebas. Hay países donde hay mucha competencia, España es uno de ellos, pero sobre todo, por ejemplo, Francia. Izan, por ejemplo, corre el Grand Prix desde el año pasado en Francia, en primera división. La Bundesliga también en primera división, y ahí pues la gente de 18, 19, 20 años se está pegando con los grandes talentos mundiales, ¿no? Con los mejores, y eso al final les pone a prueba lo que necesitan realizar, ¿no? Al final la competición te sirve para crecer. Pero si participas en competiciones que son un nivel superior al tuyo y están bien organizadas, son estímulo para seguir creciendo, ¿no? Y ya te digo, si a lo mejor esa competición es demasiado con respecto a tu nivel, pues puede ser lo contrario para ti, ¿no? Puede ser una decepción más grande, y por eso es importante calibrar a qué nivel de competiciones enviar a cada uno de los deportistas. Y todas estas semanas de entrenamientos, competiciones, ya pensando un poco a largo plazo en Juegos Olímpicos en Los Ángeles, porque bueno, Mantecón pues tiene ahora que luchar por revalidar, pero bueno, Cantero está claro que es uno de los que va a estar ahí luchando. Marta, por supuesto, también tiene opciones de intentarlo, pero bueno, y Zanedo pues tampoco le queremos poner más presión de la que le corresponde, pero bueno, ya con esto que ha hecho el otro día, pues es otro de los que pronto podemos verle luchando en Copas del Mundo, incluso series mundiales. Entonces, ¿cómo afrontáis ya 2028? Que bueno, parece muy lejano, pero avanzan rápido los meses. Sí, pues para eso siempre el ranking mundial es la gran referencia. Actualmente Cantero, pues el lunes no sé si está entre el 12 y la 14 posición del ranking mundial, ahora mismo segundo español. Creo que el décimo es Alberto González. Robert creo que está al 30 y Marta creo que está a la 60, 62 ahora mismo, ¿no? Entonces, si Zan esta ha sido su mejor puntuación, creo que ha ascendido hasta el 280, una cosa así. Entonces, el ranking mundial te marca perfectamente la ruta a seguir, ¿no? Desde pruebas continentales van puntuando, pero no solo vale con puntuar, sino puntuar en pruebas de nivel, ¿no? O sea, en pruebas donde de verdad se enfrenten a rivales del top 50, del top 100 mundial. Y entonces es ir poniendo esos escenarios y pues en 3, 4 periodos de competición al año que puedan estar competitivos en esos niveles de forma progresiva. Entonces, en función de cada uno, pues por ejemplo, David este año las series mundiales son su objetivo, ir puntuando y siendo competitivo en ese nivel. Roberto, por supuesto, ya lo lleva siendo varios años, y el escenario de Izan pues ahora pasa por estar en Copas del Mundo y Copas de Europa, pues como hizo en Cuarteira, ¿no? Disputando las carreras y manejando esas posiciones. Ajá. Hay una cosa, yo os voy escuchando, desde ya viene lo de Cantero, que hemos pasado el nombre de Cantero como que ya lo damos como
una superestrella, pero la evolución de este chaval yo no le veo, bueno, imagino que tú, Roberto, tienes muchos más indicadores, ¿no? sobre el potencial que tiene, pero lo que está haciendo a nivel de carrera a pie, recordemos, mejor marca española con un 28-24. Ya corriendo esos niveles, el carácter que tiene, porque yo cada vez que he podido hablar con él en lo personal y también de entrevista, tiene una cabeza súper bien amueblada. Evidentemente, como decía Irra, hay que protegerlos, hay que aislarlos de la presión mediática, pero más allá de que tengamos las expectativas puestas en Cantero, ¿tú cómo le ves y dónde tiene el recorrido David Cantero ahora mismo? Bueno, pues él, por iniciativa propia, se ha hecho un triatleta profesional, que es decir, él ha trabajado para eso y ha puesto todo su empeño y ha organizado su vida para tener una estabilidad propia, para que le permita solo entrenar. Y a partir de esa voluntad propia, pues evidentemente tenemos un grupo de entrenamiento dedicado a cuerpo y alma, y yo no, para que os pongáis en escena, David, es lo que te digo, cambió el calendario a última hora por ese aplazamiento de pruebas, y el Campeonato de España de 10K fue una semana de carga, o sea, que decir, no hizo una puesta a punto para hacer esa marca. O sea, que corre eso y un poquito más, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, tiene que seguir trabajando en los segmentos de natación y segmentos de ciclismo para que pueda demostrar su capacidad de correr a pie en las pruebas de series mundiales y Juegos Olímpicos y demás. Y disfrutar del día a día, vamos. O sea, al final él es un ganador, es una persona que le encanta trabajar. Cuidar los detalles es cosa nuestra, es cosa mía, organizar todo para que salga el plan, y lo difícil es ejecutarlo, que es lo que, que es lo que él hace. ¿Y cómo crees que ha podido ayudar? Porque hemos visto, yo que estoy muy atento también en el atletismo, ¿no? Todos los triatletas que hacen incursiones en el atletismo con atletas puros, sobre todo en la temporada de cross se ve. Tenemos el ejemplo de Cantero, pero podríamos decir Chente, que se hizo 28 o 50 en el 10K de Castellón. En categoría junior tenemos un montonazo dando guerra en campo otra vez. Xavi Cabanilles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que los entrenamientos de triatlón pueden ayudar a rendir a ese nivel? Si es quizá porque tienen una menos fatiga, porque pueden trabajar el físico también sin tanto impacto, porque es algo que en el atletismo ya se empieza a hablar. Se empezó a hablar con Mola y ahora se habla mucho dentro del mundo del atletismo de cómo los triatletas vienen y están ahí delante. Bueno, es que tienen un desarrollo de su capacidad aeróbica muy alto, con los entrenamientos que alcanzan de volúmenes elevados con la natación y el ciclismo, pero bueno, los mejores atletas del mundo también hacen muchísima capacidad aeróbica entre carrera a pie y entrenamientos también que combinan a veces incluso de ciclismo, de elíptica o de otras formas de trabajar, ¿no? Pero sobre todo los triatletas lo que tienen es una gran capacidad aeróbica que desarrollan anterior, o sea, con más carga de entrenamiento que los atletas, ¿no? Acumulan más horas y eso les permite a aquellos que tienen una buena capacidad a pie, pues ser muy competitivos o estar disputando competiciones a nivel nacional o récord, ¿no? En categorías inferiores, pero yo creo que lo que Keep Going, el placer de superarse. Desde el 2004 general, alimentando al deportista más exigente, más de 20 años siendo la energía que te lleva hasta la meta, los mejores productos para que nada te pare, porque eso significa Keep Going. Continúa, adelante. Visítanos en keepgoing.es y benefíciate con el código Triatletas en Red. A distancia. Ojo, Sí, perdona, Oceanside es este domingo, ¿no? el sábado. Sábado, día 5. Este sábado. Que sí. Tú sigues la corta, Irra. No sé, me ha dejado un poco en shock, digo, porque he hablado con Robert y juraría que ya está concentrado en esto. Digo, hostia, 2 semanas vista me parecía mucho. Y se decía, además, Hoy viaja a Madrid, hoy martes 1, mañana día 2 vuela para llegar sin adaptación, por decirlo así, al cambio horario, porque la prueba es muy pronto, creo que es a las 6 de la mañana, y entonces, bueno, pues nos venía mejor esa forma de viajar. También lo van a hacer, por ejemplo, Blumefeld y Iden, que están en Sierra Nevada y también viajan desde aquí. Y bueno, la parte positiva es enfrentarte a los mejores, como tú dices, y ponerte ahí a prueba de tu nivel actual de media distancia. Hemos trabajado de forma diferente la posición en la bicicleta a nivel aerodinámico y a nivel más táctico, que en anteriores preparaciones, donde bueno, le dábamos un
una importancia al trabajo más relativa, no tan específica, para el Ironman de Valencia, o otros 2 medios Ironman que hizo que finalmente fueron dualón y también tuvo buen resultado en Valencia. La cuestión fue que Roberto solo quería ser primero o segundo para conseguir el slot para el Campeonato del Mundo. Entonces decidió arriesgar en la carrera a pie a llegar segundo, porque primero ya no podía coger a Berger y reventó. A partir del kilómetro 15 pues se quedó sin energía. Entonces fue una apuesta personal que hizo para conseguir ese objetivo único. O sea, no hacer tercero o cuarto no le valía en sus cálculos, ¿no? Y en este caso no, en este caso evidentemente pues lo que intentará será hacer la mejor carrera posible, que le va a servir para compararse, como tú dices, con los mejores especialistas en la distancia. Todavía hay que seguir trabajando, sobre todo en temas de material, ¿no? Lo que es todo el material del ciclismo todavía tiene mucho margen de mejora a nivel de tener un material mejor, ¿no? Que todavía ese aspecto pues lo irá trabajando también a medida de sponsor, ¿no? O sea, a medida que pueda ir teniendo más capacidad en ese tipo de bicicleta. Y su objetivo para aquí, y sobre todo para Valencia, pues es intentar conseguir un slot para el Campeonato del Mundo, que es en Marbella, que hay al de Bueno, de hecho, de- le entrevistamos la semana pasada hablando sobre todo de esta incursión y el titular nos lo dijo, nos lo dio claro. Es decir, quería el slot y eso pasa por subir al podio. Y como decía Irra, de subir al podio, que vamos, yo sé que yo siempre, y siempre digo, Robert, siempre que está en una Star List es mi favorito porque sí. Y me es igual que esté los Nuros, que esté quien sea, porque es ambición de Robert y ha demostrado que preparando con cariño un objetivo a una bala, ha demostrado sobradamente estar preparado y en este caso te voy a pedir que te mojes. ¿Le ves con capacidad de conseguir ese objetivo? ¿Los números avalan ese reto ambicioso, Roberto? En natación y carrera a pie sí, y en ciclismo tengo que verlo. O sea, tengo que ver el tren, ¿no? Porque creo que hay un aspecto ahí de drafting en media distancia, dentro de la legalidad de la distancia, donde él tiene que ir aprendiendo a jugar sus cartas. Entonces todavía no ha estado en una prueba de este nivel. En Valencia salió un poco descolgado con respecto al primer grupo que se formó con Berger y demás, y entonces él fue el cabeza del grupo por detrás, y eso también le desgastó mucho. Y aquí, bueno, pues creo que quizás tenga más opciones, porque al haber más triatletas de un nivel en el cual él pueda estar con ellos en bici, pues creo que tiene opciones, pero será interesante verlo, ¿no? O sea, sí que es cierto que en las últimas semanas los números en bici han mejorado bastante. Con trabajo, con material más específico, con la cabra mejorando la aerodinámica que hemos estado midiendo bastante su posición, hacen un trabajo muscular específico de adaptación a la bicicleta y de movilidad para que luego no le limite en la carrera a pie. Entonces la carrera a pie creo que puede ser el mejor parcial sin problema, y tenemos que ver la pérdida que puede asumir en ciclismo, y sobre todo él su táctica que va a adoptar allí, ¿no? Cuando se encuentre en esa situación, porque él en distancia corta lo tiene muy controlado la competición, hasta dónde puede llegar, arriesgar y demás con todos, y aquí todavía creo que tiene que estar aprendiendo a manejar ese drafting legal que hay en la media distancia. Ay, mira, no sé si compartes la curiosidad conmigo, porque evidentemente el doctor Cejuela, yo creo que es de las personas que más controlan de corta, no solo de entrenamiento, sino también del panorama de los atletas, nombres y apellidos. Roberto, no sé hasta cuánto te has tenido que poner un poco las pilas para conocer también quiénes son los rivales y quiénes son los protagonistas de la media distancia, porque claro, tú estás subiendo con Robert, evidentemente tienes experiencia sobrada, pero también te has tenido que poner las pilas para identificar quiénes son esos nombres propios, ¿no? Imagino. Claro, me pasa con cualquier deportista de un deporte que empiezo, por ejemplo, con 3.000 obstáculos con Dani Arce, pues nada, te tienes que coger el libro, ver los factores de rendimiento actuales de la prueba, el estado, y aquí lo mismo, como están los deportistas, los rivales con los que vas a trabajar, qué números mueven, cómo es los perfiles de la prueba a trabajar, las condiciones climáticas, y sí, siempre hay que estudiar. Siempre hay que ser, pero también es un reto, ¿no? Algo que te hace salir de la zona de confort, ¿no? O sea, la incertidumbre para mí es positiva, ¿no? Como decía Voltaire, ¿no? Y la duda. Si no tienes dudas, malo. ¿Y hasta qué punto crees que se puede, porque antes nos parecía una locura, ¿no? Ver a los de corta hacer alguna prueba de media distancia y tal,
Y ahora pues ha habido gente que ha compaginado la clasificación olímpica con el mundial, con correr Ironman 73, el nacimiento de T100, etcétera. Entonces, ¿cómo ves que la carga de entrenamiento de un triatleta de élite de corta distancia, hasta qué punto es compaginable para poder correr en corta y media de manera paralela? A ver, yo creo que si tienen experiencia, o sea, si ya llevan mínimo un ciclo olímpico en corta distancia, creo que tienen un volumen aeróbico, sobre todo de entrenamiento básico, que les va a proporcionar después un trabajo específico que puedan hacer en cabra y compaginar con media distancia. Si las fechas cuadran, creo que no hay ningún problema para hacer las dos distancias, eligiendo bien las pruebas que mejor te vienen a ti, ¿no? Ese es un poco para mí el secreto, ¿no? Luego, si las pruebas son por contratación, que tienes que estar muy competitivo en todas, pues ahí creo que hay mucha más limitación, ¿no? Porque los circuitos sí que van a condicionar bastante. Un circuito muy rodador, a un circuito con torrepechos en ciclismo, una competición con calor y humedad, o una competición con viento y frío, creo que eso va a condicionarte mucho al tipo de deportista. Entonces sí que me gusta llevar a la gente a pruebas que de verdad puedan tener un efecto positivo, o que las elijas tú, pero que seas consciente de la jungla, ¿no? Por ejemplo, Rever, cuando ha ido a la Super League, ahora Super Trip, 8 días Sergio Baster, igual les dije, oye, esto vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo y ir con la mente abierta, que puede pasar cualquier cosa, porque al final os vais a enfrentar a los mejores del mundo. No, es que aquí yo tengo la lista delante, que imagino que Roberto se la ha estudiado mucho, Irra no tanto, pero aquí hay un tal que quizás el que menos me preocupe. Le ando el dorsal 1 a Lionel Sanders, que quizá yo creo que ahora mismo, pues tal como está el hombre, que no acaba de atinar, creo que ha cambiado como 350 veces su estrategia, y el tío sigue, a cabezón no le ganan, pero ahí tenemos al campeón del mundo, Patrick Lange, de Ironman, otro oro olímpico como es Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Rudy Bomberg, Canute, esa gente de mucho nivel, gente de mucha experiencia, y por ahí Roberto Sánchez Mantecón, a pesar de que él diga que quiere hacer un podio, vamos, le queremos un montón, pero entiendo que va con la presión que él se quiere poner, que no debe ser poca, ¿no? Sí, a ver, un top 10 está bien, ¿eh? O sea, si hace un top 10 en la carrera a pie, sacando sus mejores números, yo creo que es una buena posición, porque es lo que te digo, nunca ha ido a una competición, es que prácticamente es un mundial, podríamos decir, de media distancia, ¿no? Y sobre todo, como os digo, hemos entrenado una parte específica en bici, pero creo que hace falta mucha más preparación específica para todavía ser más competitivos en esta distancia. Ajá. Si echamos la vista atrás, mucha gente, o sea, la retirada de Javi Gómez Noya, han puesto en duda desde el respeto, porque cuando se habla de Javi Gómez Noya aquí nos ponemos en pie y solo el respeto va por delante, pero sí que estuvo bailando en una época entre la corta, la media y la larga. Se ha demostrado que entre la corta y la media hay cierta proximidad en entrenos, y se puso en duda el hecho de intentar atacar corta y larga a la vez. ¿Tú crees que hay un salto tan grande entre compaginar corta y media e integrar la larga distancia? Realmente, a nivel fisiológico, debe ser complicado, ¿no? Sí, a ver, sobre todo la larga, el volumen a una intensidad tan moderada, y la posición en la cabra. Al final creo que son 180 kilómetros en la cabra. A nivel de alimentación en los entrenamientos, pues también te requiere un esfuerzo mayor gástrico. Y, y yo, si queremos atacar el mundial de corta distancia, no prepararía pruebas de larga distancia. O sea, en mi opinión, luego el caso particular de cada deportista a nivel profesional es otra historia. O sea, lo que te interesa a nivel profesional de sponsor, de contrataciones, es otro mundo. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la realidad profesional, ¿no? Pero a nivel de entrenamiento yo no lo compaginaría, no haría esa mezcla. Con media distancia creo que es compatible, pero ya te digo, con lo que es distancia Ironman, larga distancia, creo que no hay tanto tiempo para integrar ambas Ajá. competiciones.
Yo creo que Javi lo hizo más por un reto personal, era un tío de retos y sin más, no tuvo que justificar nada entonces, tampoco se lo vamos a hacer ahora. Y volviendo un poco a Robert Sánchez Manteco, la semana pasada también tuvimos a Ana Godoy aquí en el canal y comentaba una cosa que un poco yo creo que Robert se tiene que apuntar ese tanto, ¿no? Porque aquí habíamos dado ya a las Miriam Casillas o Ana Gadilla, a Ana Casillas, perdón, ay, Miriam Casillas, disculpad, como ya finiquitadas, ¿no? Se les había pasado un poco ya la época. Y Ana Godoy confirmó en esta entrevista que ella sigue y que para que ellas se vayan, tanto ella como Miriam, van a tener que mejorar lo que vienen por debajo. Imagino que Roberto se apunta a ese carro, ¿no? En plan, yo no me voy a ir, que me echen los de abajo si quieren. Sí, como te decía, en corta distancia el ranking mundial de triatlones es muy claro, es como el ranking de ATP de tenis, ¿no? Y Robert está al 30, al 32 del mundo, Ana veintitantos o 30 del mundo y Miriam 30 o 40 del mundo. Entonces, al final, son competiciones que puntúan y que te restan luego cuando se pasa el año de competición. Entonces, si tú sigues puntuando, vas a estar arriba. Si dejas de puntuar, vas a caer en el ranking. O sea que, aparte de que lo que hagan los demás, creo que es absolutamente individual, que depende de cada triatleta y de lo que quiera y pueda, ¿no? O sea, porque lo primero es querer y luego pues está en poder. Roberto es aún joven. Quizás los deportistas se cansan antes mentalmente que físicamente, sobre todo por el estilo de vida y por el esfuerzo al final que requiere, pues como decimos, siempre estar puntuando, siempre estar competitivo. O sea, no te vale con ganar una vez, sino que tienes que repetir y revalidar cada año los resultados que hiciste, y eso es la mayor fatiga que les puede dar, pero mientras evidentemente sigan puntuando, pues ahí van a estar los hombres y las mujeres, ¿no? Y bueno, eso es bueno también para la salud del deporte, ¿no? Que al final, como tú dices, que venga gente joven y que puntúe más y mejor, pues eso quiere decir que va mejorando el nivel competitivo de un país, ¿no? Y bueno, pues en España creo que hay 5 chicos ahora mismo entre los 50 primeros. David y Roberto están entre ellos, y chicas tenemos 2 y tenemos 5 entre las 100 primeras, ¿no? Después de Ana y de Miriam, pues está Marta, está Noelia, Juan y está Jara Guerrero. O sea que bueno, pues son buenos números. Buenos números y 4 años por delante. Irra, comenta, teníamos con Irra antes de hablar un poco, no sé si pudiste ver la entrevista a tu colega Javi Sola, que aparte de entrenar a Marta, que lo de Marta yo creo que ya le hemos dedicado muchísimo espacio, pero empieza a ser ya, bueno, la referencia también para estas chicas más jóvenes, ¿no? Como Miriam, como Ana Godoy o como Pintanel, que ven una carrera deportiva más allá de la corta distancia, lo que hablamos, ¿no? A Marta no le fue demasiado bien porque tenía mucho nivel en su época de corta distancia y ahora está brillando tanto en T100 como en larga distancia. Pero bueno, hablamos en ese caso del fenómeno Hayden Wild, que está triplando entrenador. No sé si fuiste al caso y pudiste ver esa charla. ¿Cómo ves eso de factible de combinar los entrenadores de un entrenador de natación, un entrenador ciclista, en este caso Javi Sola, y un entrenador de carrera a pie? Bueno, a ver, cada caso es muy particular. Creo que Wild vive en Andorra, no me equivoco. Como muchos ciclistas profesionales, vivir en Andorra, si no lo sabe la gente, te condiciona que más de la mitad del año tienes que estar allí físicamente, ¿eh? O sea, que más de la mitad del año tiene que entrenar en Andorra, porque tiene que vivir allí para poder tributar allí, que supongo que será esa la razón que elige. La parte mala es que hace muy mal tiempo, la parte buena es que tiene altitud, ¿no? Y supongo que él es muy protagonista en sus entrenamientos, y supongo que los entrenadores le asesoran y él decide más bien lo que hacer o no hacer, ¿no? Porque conozco a 2 de ellos bastante bien. Un entrenador de natación, que el anterior entrenador de Mireia Belmonte, pues en Sierra Nevada hemos coincidido mucho, igual que con Javi Sola, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una persona muy inteligente y que utiliza muy bien la información y sobre todo que es capaz él solo de meter el entrenamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que cada deportista funciona a lo largo del tiempo porque encuentra un método que le sirve para seguir mejorando y estar, ¿no? Y bueno, pues igual, sin lugar a dudas, le funciona porque ahí está y ahí están sus resultados. Y hay otros triatletas, una gran parte, por decirlo así, que trabajamos en grupos profesionales de entrenamiento de manera presencial o con mayor parte de tiempo de concentraciones presenciales, ¿no? Pero sí que es importante que cada persona encuentre la metodología
que le funciona, y esa del triplete, por decirlo así, no es nueva. Ha habido mucha gente de muchos niveles que la busca, y ahí la clave yo creo que es que el propio deportista se coordine, o sea, que sea él su entrenador jefe, que coja la información y que la utilice bien. Ajá. Irra, ¿tú también tienes que estar la mitad del tiempo en Valladolid para tributar ahí o te dejan salir? Tenemos aquí nuestro pequeño paraíso fiscal, ¿dónde crees? Y es lo que dice Robert, son 180 días más uno, o sea, la mitad del año más uno tienes que residir allí. Y no es decir, me escapo un par de días más porque te pillan, o sea, como te pases un día te pillan, 100%. Entonces a mí es algo que me sorprende también, ¿no? Que no entiendo por el tema económico, pero estar allí todo el año con frío, con lluvia, con nieve y tal, está muy bien lo de la altura y tal, pero se tienen que cansar, ¿no? Pudiendo estar en Alicante como los Brownlee o en Lanzarote, etcétera, tiene bastante mérito que estén allí medio año entrenando lo que es un deportista profesional. Pero bueno, de momento mal no le va. Eso es lo único que puedo decir con certeza. Pues Roberto Cejuela, para mí, como siempre, un placer que compartas tu know-how, tu tiempo con nosotros. Este es el espacio que dedicamos. Supongo que ya lo hemos hecho muchas veces y te lo voy a preguntar. ¿Crees que la corta distancia sigue siendo la hermana pobre de los medios de comunicación especializados? Yo ya te avanzo que mi respuesta es sí. Y no sé cómo hacerlo, porque así como en corta distancia, en larga distancia, pues tenemos a Marta Benito. Dos, si me apuras, pues tenemos a los campeones de España. Es que en corta tenéis tanta gente de tanta calidad que o atiendes a todos o es súper complicado. No sé si tú eres consciente de ello. Sí, yo creo que en general una parte muy buena es que hay en los últimos 10-15 años muchísimos más medios especializados en triatlón a nivel digital, o sea, creo que ha sido un boom, ¿no? O sea, que se multipliquen de uno que empezó a, no sé, 6, 7, 8 que puede haber ahora. La parte positiva, la parte para la corta distancia menos buena es que sí que es cierto que hay menos noticias pese a haber más actividad competitiva. Pero luego también creo que la gente que hace larga distancia, y eso me lo decían en un podcast que hice hace no mucho con unos compañeros vuestros, es que que la larga, los propios deportistas son muy accesibles, lo venden muy bien, o sea, creo que tienen muy claro que necesitan visibilidad. Y creo que la gente de corta distancia muchas veces es muy joven y no entiende que son autónomos en el sentido total de la palabra, y que lo que tienen que hacer ellos mismos es dar más visibilidad a lo que hacen, ¿no? Para que los medios de comunicación pues también lo hagan. Claro, pero hostia, me parece muy bueno este apunte, te lo compro, pero además hay otra cosa que, por ejemplo, el caso de Marta que hemos hablado, el caso de Antonio Benito o Sara Pérez Sala, que son quizá que hay en sus propios canales en YouTube, ¿qué tal? Es evidente porque han profesionalizado y les da a fin de mes, les da pues para que Pello Soro se puede ir con Marta a Sudáfrica a crear contenido, o Sara, etcétera, etcétera. Claro, en corta distancia. Salvo Mario Javi, que en su época, o Alarza, que tuvieron, evidentemente, pudieron hacerlo, pero no lo necesitaban, porque evidentemente si tú eres olímpico y ganas Copas del Mundo, ya somos nosotros los que nos partimos la cara por tener entrevistas, pero claro, en el caso de estos chavales que, joder, despuntan, lo hacen muy bien, pero tienen que ir a estudiar, tienen que ir a la universidad, tienen que currar, también se entiende que es más complicado hacer contenido. Desde aquí, yo siempre por eso mi rodilla al suelo ante el trabajo de Irra, que yo creo que cuando quieres saber qué pasa en corta distancia, Objetivo Trial es la revista, pero desde aquí hago una llamada a cualquier colaborador experto en corta distancia que se quiera sumar al podcast, que se quiera sumar a la revista, porque la verdad es que nos falta eso, falta gente que lo viva desde dentro para que nos ayude. Por tanto, Roberto, si tienes por ahí algún contacto que le apetezca formar parte de esta comunidad, ahí dejo el guante. Perfecto. Y os lo mando, que siempre hay gente que tiene ganas y talento. Pues Irra, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por traernos al doctor Cejuela. Ha sido siempre un placer tenerte en este podcast que también es tuyo. Muchas gracias y nada, un placer. Aquí, con lo que os haga falta, aquí estamos. Gracias. Pues señores, señoras, nuestro episodio especial con Roberto Cejuela, ya se lo he dicho a él, os lo digo a vosotros, lo digo siempre, yo creo que hay gente que controla muchísimo, se expresa maravillosamente, y oír hablar a Roberto Cejuela y que Irra y yo no le hayamos molestado mucho era el objetivo de hoy. Sin más, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, recordad, si queréis colaborar con el podcast en corta distancia, tenéis un sitio en Trion en Vena. Un saludo, trimaníacos.